nosotros continuamos en el texto de Romanos 8. Este es el cuarto sermón en este capítulo. La verdad es que nosotros pudiéramos pasar varios mensajes más si quisiéramos desempacar todo lo que está aquí. Pero el texto de hoy es breve, pero decía más tempranamente que su brevedad no le quita ni profundidad ni le quita importancia. Y que el apóstol Pablo ha empacado, otras veces me han oído decir, vamos a desempacar o tratar de desempacar todo lo que está en este texto, pero ahora yo quiero usar otra palabra para aplicársela a Pablo. Pablo empaca, nosotros desempacamos. Pero en el texto Pablo ha empacado toda la doctrina de la salvación, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, que es todo el tiempo restante, y lo ha hecho en 3 versículos. 3 versículos. Es más, Pablo resume esa historia en 5 palabras que están en esos 3 versículos. 5 verbos. Y hacía la anotación en el primer mensaje que los verbos tienen la voz cantante. Y estaba pensando más como en el lenguaje original, pero sabes que en español y en inglés es la misma cosa. Quítale el verbo a una oración y no tienes nada, no sabes qué pasó. Y Pablo entonces selecciona 5 palabras: conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó, y ahí está contenida toda la historia de la redención. Y cuando Pablo hace eso, él le habla justamente a un grupo de personas a quienes le pasó eso. Eso que yo acabo de mencionar le pasó y le va a terminar pasando a un grupo de personas. De manera que a ese grupo de personas, Pablo le explica de forma muy breve cuál es el propósito de Dios para con ellos. Un propósito concebido en la mente de Dios desde antes de la creación del universo para llevarlo a cabo en el tiempo y en el espacio. Recuerda, Dios existe fuera del tiempo y del espacio. Él piensa fuera del tiempo y del espacio, pero cuando Él quiere hacer algo, como no es Él, tiene que hacerlo en tiempo y espacio. Y entonces Dios preparó una creación, preparó un planeta. Y ahora Pablo nos está tratando de ayudarnos a entender cuál fue ese propósito en la mente de Dios para con sus hijos. Lo que Pablo hace es desplegar la doctrina de la predestinación en 3 versículos. Esta es una doctrina que ha sido amada por muchos, ha sido rechazada por quizás muchos más, pienso yo, e incluso ha sido odiada por muchos también. Y recordaba en el primer servicio que creo que fue esta semana, yo he estado tratando de, a veces con mis propias palabras, a veces con palabras de otros, de hablar mucho del plan de salvación de Dios. Porque justamente yo creo que Dios nos llamó como embajadores de Cristo, como si Él rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y mencionaba o traduje una frase de J.C. Riley, uno de los pastores reformados del pasado, muy conocido. Y Riley decía, a menos que un hombre nazca de nuevo, llegará el día cuando él deseará nunca haber nacido. Alguien leyó eso y me respondió. Me dijo que eso eran palabras viles de parte de un hombre vil. Y la verdad es que cuando tú lees la palabra te percatas de que la doctrina de la predestinación no es difícil de entender. Yo no estoy hablando de por qué Dios escogió a uno y no a otros. No, estoy hablando de lo que Él revela. Eso no es difícil de entender. Lo que es difícil es de tragar. Hasta que nos humillamos y confesamos que nosotros somos incapaces de poder elegir a Dios. Pero está en casi todos los libros de la Biblia. Tú abres el libro del Génesis y te encuentras que Dios escogió a Abraham. Y Josué 24:2 nos dice que Abraham estaba del otro lado del Jordán. Israel está aquí, del otro lado del Jordán. Ur de los Caldeos.
con sus antepasados, con sus parientes, adorando dioses paganos. Y Dios fue y lo eligió. ¿Por qué no eligió a Taré, su padre? ¿Por qué no eligió a su hermano? ¿Por qué? Porque sí, como dice en inglés, because. Porque fue la elección de Dios. Dios fue al desierto y encontró a un hombre que estaba cuidando ovejas por 40 años y le dijo a Moisés, tú eres mi instrumento, vámonos para Egipto. ¿Y por qué Moisés y no otro? No, porque tú eres mi elección. Estamos apenas en el segundo libro de la Biblia. Tú llegas a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, y en el capítulo 7, versículos 6 al 8, Dios le dice a la nación de Israel, yo te escogí, no porque tú eras mayor que ninguna de las naciones de la tierra, de hecho tú eras la menor de todas las naciones de la tierra, pero yo te escogí. ¿Sabes por qué? Escucha, porque te amé. Nada en ti, nada extraordinario en ti, yo simplemente te amé. Si revisa la historia de los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos fueron elegidos para la posición sin nunca haber llenado una aplicación. Si te va al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de Gálatas 15 al 16, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. ¿Cómo es eso? Que Dios me apartó desde... Pablo se limita simplemente, no se va al tiempo pasado de la eternidad, no, que me eligió mientras yo era ahí un feto, o antes que eso, un embrión, o antes que eso, un cigoto, cuando yo tenía días ahí, en el vientre de mi madre. Él me llamó, y no solamente que me llamó, me apartó para que anunciara el evangelio a los gentiles. Si te va a la persona de Cristo, en Juan 15, 16, Cristo le dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí. No es, o sea, la relación de ustedes conmigo no es como la relación de todos los demás rabinos con sus discípulos. Los discípulos escogían a sus rabinos. Ese no es el caso. Yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. De manera que la doctrina de la predestinación no es difícil de entender en términos de qué es lo que Dios ha hecho. Porque al final no es lo que tú o yo pensemos, es lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha revelado. Y de hecho, decía que nosotros somos incapaces de elegir a Dios. Déjame darte 2 versículos. En Juan 6:44, es un versículo que en múltiples traducciones te dice que nadie puede venir a Dios a menos que Dios lo atraiga, pero llama la atención que la palabra atrae o atraiga no es la que está en el lenguaje original. Y finalmente decidí buscar en la Biblia textual al español. Y esto es como lo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Y la palabra ahí es el cuo, con H. Esa palabra aparece 3 veces, es una, y 2 veces más aparece traducida como arrastrar, cuando arrastraron a los discípulos hacia afuera, ¿verdad? Porque estaban predicando la palabra. De manera que claramente se requiere, y de hecho el diccionario de Kittle, del lenguaje original, 10 volúmenes, el diccionario más específico acerca del griego, dice que el cubo implica exactamente eso, ser arrastrado por una fuerza irresistible. Romanos 8:7 dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, que no se somete a Dios y ni siquiera puede. De manera que Dios tiene que hacer algo o todos lamentaremos haber nacido. Entonces ahora, con esa introducción, el apóstol Pablo escribió del 28 al 30 lo que vamos a leer ahora. Y sabemos
que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. El título de mi mensaje en esta mañana está basado justamente en lo que acabamos de leer. Y es el propósito de Dios para con sus hijos. En ese texto que yo leí, Pablo le está hablando a un grupo de personas. No le está hablando a todo el mundo. Le está hablando a aquellos o que son creyentes ya o van a terminar creyendo. Si yo no lo veo así, yo voy a concluir erróneamente más de una vez al estudiar ese pasaje. Entonces Pablo comienza identificando al grupo a quien él se está dirigiendo. ¿Y ese grupo cuál es? Sabemos que para los que aman a Dios, que es otra forma de decir, sabemos que para los que han nacido de nuevos, o van a nacer de nuevo, para esos. Entonces, ¿qué dice Pablo de ese grupo? Porque ese es el mismo grupo, escúchame. Los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito forman un grupo. Los que aman a Dios también han sido llamados. Y de ese grupo, él dice que para ellos, todas las cosas cooperan para bien. Pero solo para ellos. No le diga a un inconverso que esto va a cooperar para bien, a menos que ya lo haya creído, porque no lo sabes. Esta es una verdad. Perdón. Como ven, mi voz no se acaba de recuperar, pero estamos ahí. Las cosas van a cooperar para bien para ese grupo. Ahora escucha algunas de las cosas que el texto no dice. No dice que todo va a contribuir a que tú prosperes financieramente, o que tu salud se mejore, o que todas las cosas van a cooperar para que tú no tengas dolor o no tengas sufrimiento. Ni siquiera dice que todas las cosas que le ocurren a los que aman a Dios van a salir bien. No dice eso. De hecho, frecuentemente no es así. Recuerda que Cristo fue crucificado y Pablo fue decapitado. Ahora recuerda que estamos todavía, no nos queremos adelantar, todas las cosas, vamos a ir casi palabra por palabra o idea tras idea, todas, la palabra todas, ¿sabe qué significa todas? Ahora déjame ilustrarte, no de manera exhaustiva, pero de manera ilustrativa, ¿cuáles son todas esas cosas? Todas las cosas, todas las circunstancias, todas las pérdidas financieras, humanas, todas las pérdidas, ganancias, decepciones, tribulaciones, accidentes, heridas, desiertos, calamidades, enfermedades, carencias y abundancias, nacimientos y muertes, todas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Pero hermanos, cuando nosotros vimos eso, nos preocupa, sobre todo en el contexto de, wow, pero un sufrimiento, un cáncer, un accidente que termina con la vida de varias personas. Hermanos, ¿sabes por qué nosotros pensamos de esa manera? Porque nosotros no acabamos de entender que el mayor problema del ser humano no es su sufrimiento físico ni su muerte física. Es la iniquidad de su alma. Y es la muerte espiritual de manera eterna. Tu sufrimiento físico te separa de tu salud o quizás te separa de tu quehacer diario por un tiempo. Tu iniquidad se separa de Dios de manera temporal o de manera permanente. Dios sabe eso. Por eso es que Dios no está tan preocupado por lo que son las cosas físicas que nos causan dolor y sufrimiento y pérdidas a ninguno de nosotros. Todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Recuerda que son los mismos, esos dos.
Rápidamente, la venta de José a manos de sus hermanos, algunos calculan 14 años en la cárcel, después de haber hecho lo correcto con relación a la esposa de Potifar. ¿Sabes qué? Cooperó para bien, no solamente para salvar a un número de personas, pero si tú revisas la historia con cuidado, José era el niño lindo de papi y mami. José es el que tiene este sueño donde él ve a sus hermanos que se postran delante de él y luego va y se lo cuenta. Pero si José va a llegar a ser la mano derecha de Faraón, a él hay que preparar su carácter, porque si no el poder lo va a embriagar. Y cooperó para formar el José que nosotros vemos en la Biblia. Los 40 años en el desierto formaron el carácter de un hombre que tenía que liderar una nación por 40 años en el desierto en medio de las carencias y de sus quejas. La aflicción de Job cooperó para que Dios tuvo la misericordia y Job tuvo la bendición de que después de haber conocido a Dios de una manera, porque él lo conocía, recuerda que Job era un hombre intachable, apartado del mal. Después de haber conocido a Dios de cierta manera, Dios le dio la bendición de poderlo conocer mucho más profundamente. Y cuando él entendió eso, tú conoces la historia, se tapó la boca, se arrepintió en polvo y ceniza, dijo: mis ojos yo de oída te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Y lo que lo llevó ahí fue el dolor y el sufrimiento. Los sufrimientos de Pablo cooperaron, y sus cárceles, y sus cadenas, y sus naufragios, para expandir el evangelio a lo largo de toda la región, incluyendo parte de Europa, y ahora resulta que hace 500 años se dio en parte de ese territorio la reforma protestante. Ahora, recuerda que vamos a ir viendo palabra por palabra todas las cosas, vimos cosas, cooperan, esa es una palabra vital. La palabra en el original es sinergio, que implica sinergia. Escucha lo que el diccionario de la Real Academia dice que sinergia significa: la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los dos efectos individuales. Entonces esta mañana yo lo ilustraba con un antibiótico, un fármaco que tiene dos antibióticos en uno. Recuerda estos nombres porque es importante. Uno se llama trimetoprim y el otro, un poco más fácil, sulfamethoxazol. Al final te voy a hacer la pregunta. Cada uno de esos compuestos por sí solo no matan las bacterias, solamente inhiben el crecimiento, pero siguen vivas. Pero si tú tomas los dos compuestos y lo pones en una sola medicación, resulta que ahora ya tienen el poder de matar las bacterias. Ahora son bactericidas. Eso es sinergia. Nosotros decimos en infectología, esa es la acción sinergística de dos antibióticos. Pablo dice que todas las cosas Dios las une, las entreteje para que ellas de manera sinérgica produzcan un bien superior a lo que cada una de ellas podrían hacer si las dejan por separado. Tú has visto un tapiz, o has oído de ellos, o has leído de ellos, has visto fotos. Un tapiz de esos que tejen en el oriente, ¿verdad? Tú sabes que son preciosos, algunos pueden costar millones de dólares. Si tú lo volteas, tiene una maraña de hilos. Bueno, esos hilos fueron entretejidos para que produjeran lo que se ve delante. La vida luce como una maraña de hilos, pero Dios está entretejiendo personas, cosas, circunstancias, eventos, pérdidas, ganancias, para que al final nosotros podamos ver el tapiz de la redención, que es hermoso. Todos los eventos de la vida. Cada evento, cada persona es como un hilo de ese tapiz. Y Dios es quien está entretejiendo cada cosa. Déjame volver a enfatizar, antes de seguir, el hecho de que lo que no significa que todas las cosas cooperan para bien. No dice que el sufrimiento y el dolor en sí es bueno.
sea, ahora no vamos a decir qué bueno que a fulano le diagnosticaron cáncer. No, porque nosotros no estamos diciendo que las cosas en sí son buenas. Es que esas cosas Dios las hará cooperar para bien. Si tú me das un golpe ahora, eso claro, eso es vil de tu parte, pero cooperará para bien. No dice que todo va a salir bien si tengo fe. Como mencioné, ¿verdad? Pero te voy a dar otro ejemplo. Pedro cae en la cárcel y va un ángel y lo saca. Y luego Jacobo cae en la cárcel y no va ningún ángel y no lo sacan y lo decapitan. Esas dos historias, dos apóstoles, están narradas en el mismo texto de Hechos, una detrás del otro. Tampoco dice que si yo pierdo un trabajo es porque, pastor, yo perdí mi trabajo, qué bueno, Dios me va a dar uno mejor. No, quizás tiene 2 años sin trabajo por delante, porque el texto no está hablando de eso. Ahora tus 2 años sin trabajo se supone que produzca en ti un mejor efecto que si estuviera trabajando. Si amas a Dios, si has nacido de nuevo. De manera que la doctrina de que estamos hablando en este momento, o la verdad que estamos desempacando en este momento, no es que todo cooperará para bien para todo el mundo. No, solo para los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. El texto se limita a ese grupo. Ahora, lo que sí implica es que en el último sentido, para el que ama a Dios, nada es malo en el último sentido, porque Dios lo hará cooperar para bien. Bueno, ¿implica entonces que mi pecado no es malo? No, tu pecado es vil, ofende a Dios y es digno, y el mío también, igualmente, y es digno de disciplina y todo lo demás, pero a través de la disciplina Dios entonces llevará a cabo su propósito. Hermanos, todas las circunstancias que atravesamos, que no nos gustan, que nos duelen, constituyen el instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito, que todavía no hemos definido. Solamente hemos hablado de un propósito, pero ya lo leímos. Lo que queremos es queremos ir en el orden, explicando el pasaje, exponiendo el pasaje. De manera que esta es la razón. Si es verdad que todas las circunstancias por las que yo atravieso forman el cincel de Dios para llevar a cabo su propósito, entonces ahora entiendo por qué la palabra insiste en que todas mis quejas son contra Dios. Porque es Dios quien ha orquestado las circunstancias en medio de las cuales yo me encuentro. Esa es la razón por la que Moisés le dice al pueblo judío: yo no sé por qué se quejan contra nosotros. Sus quejas no es contra nosotros, son contra Dios. Yo no los saqué al desierto, yo no los llamé, yo no inventé este plan, formulé este plan en mi mente. No, fueron providencialmente arregladas por Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, versículo 29, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero antes de seguir avanzando, vamos por partes. Estamos diciendo que todas las circunstancias cooperan para bien. Mira lo que Richard Baxter dice, un pastor reformado: el sufrimiento abre las cerraduras de las puertas del corazón de tal manera que la palabra penetra más fácilmente. El sufrimiento es la llave de Dios para abrir puertas que estaban cerradas con 7 candados porque no querían recibir la palabra de Dios. Pero en medio del dolor, las barreras se bajan. Recuerdo todavía hablar con esta señora que había resistido mucho entregar su vida al Señor. Y ya en sus últimas, no sé si 24 horas o 48, no recuerdo, pero pocas horas, hablamos acerca de la vida eterna, de lo que le atemorizaba. Y no voy a entrar en los detalles, pero al final ella terminó entregando su vida al Señor. Porque hay algo que el dolor hace. A veces nos resistimos, a veces Dios está tratando de hacer algo a través del dolor y aún en el dolor me sigo resistiendo, entonces tiene que continuar el dolor.
Pero decía alguien, de forma anónima, los mejores sermones que yo he oído no han sido predicados desde púlpitos, sino desde camas. Las verdades más profundas de la palabra de Dios han sido enseñadas por corazones humildes que han pasado por el seminario de la aflicción. Yo he tenido gente que me escribe o me llama, pastor, estoy tratando de entrar al seminario tal, usted me puede ayudar, usted me puede hacer una llamada, puede hacer una carta de recomendación. Pastor, ayúdame a conseguir una beca en tal lugar, pero nadie me ha llamado nunca para que lo ayude a entrar al seminario de la aflicción. O para que le consiga una beca en el seminario de la aflicción. No, gracias. Yo tengo amigos que la pueden necesitar la beca, yo le aviso. Déjame leerte esta historia para que puedas ver cómo las camas pueden constituirse en púlpitos. Hubo un pastor norteamericano, Harry Ironside, murió en 1951, no tan lejos atrás la historia. Fue muy conocido, fue muy influyente, un gran predicador. Cuando estaba joven, él fue a visitar a un hombre de Dios llamado Andrew Fraser. Se encontraba en su etapa final de tuberculosis y no había tratamiento y lo que había era no suficiente. Y aunque él se le dificultaba respirar, él fue y lo visitó. Y Fraser hizo un esfuerzo para conversar con Ironside. Le dice, joven, estás tratando de predicar a Cristo, ¿verdad? Sí, respondió él. Entonces, siéntate un momento y hablemos acerca de la palabra de Dios. Andrew Fraser abrió su Biblia y con las fuerzas que le quedaban, te estoy leyendo la historia, leía pasaje tras pasaje enseñándole a Ironside verdades que él nunca había visto, por lo menos desde ese ángulo. Y prontamente sus lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y él, conmovido, le dice al señor Fraser, ¿podría decirme dónde encontrar un libro que explique estas verdades? ¿Aprendió usted esto en algún seminario o universidad? Fraser le respondió, mi querido joven, aprendí estas cosas de rodillas, en el suelo de una humilde casa en el norte de Irlanda. Allí, con mi Biblia abierta, frente a mí, pasaba horas arrodillado pidiendo al Espíritu de Dios que revelara a Cristo a mi alma y abriera su palabra a mi corazón. Él me enseñó más en esos momentos, en ese suelo de tierra, que todo lo que podría haber aprendido en los seminarios o universidades del mundo. James Montgomery Boyce, en su comentario, habla de esta historia y dice lo siguiente, ese es el secreto. No es inteligencia, ni instrucción extraordinaria o grados académicos. Es tiempo pasado con Dios. Dios le abre el corazón o los ojos del entendimiento, dice Boyce, solamente a personas que se sientan a los pies de Jesús. Hermano, ¿tú lees tu Biblia? ¿O tú te sientas a los pies de Jesús a leer tu Biblia? ¿Tú lees tu Biblia o deja que la Biblia te lea a ti y te convenza del pecado que está mal, de lo torcido que está, de lo que está ofendiendo a Dios? Créeme, Él lo hace, lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. La tuberculosis y la cama de Andrew Fraser sirvieron para moldear la mente y el corazón de un gran predicador de la palabra. Pero ¿sabes qué? Él tenía que entender que todas las cosas, incluyendo enfermedades y camas, cooperan para el bien, para el cual yo fui creado, desde toda la eternidad pensado por Dios, para los que aman a Dios y fueron llamados conforme a su propósito. Entonces, pastor, finalmente díganos, que estoy como ansioso de saber para cuál bien es que cooperan.
Si no es para mis finanzas, ni mi salud, ni para que todo me vaya bien, el texto responde. Versículo 28 comienza diciendo, ¿verdad? Que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, primero me conoció Dios, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El bien para el que cooperan las cosas es para redimir la imagen de Dios en ti que Adán trastornó, dañó, torció. Es a eso que Cristo vino. Cristo no vino a redimir a Miguel Núñez o José Sánchez, por así decirlo, vino a redimir la imagen de Dios en él. Porque Dios valora su imagen. La palabra entonces dice que todo comienza con conocer. A los que de antemano conoció, la palabra ahí es proginosco, ginosco, conocer. La pregunta sería, ¿qué implica esa palabra? Bueno, implica conocer algo desde toda la eternidad, pero implica más que eso. Porque los estudiosos del lenguaje original nos dicen que proginosco, cuando se usa en relación a alguien, frecuentemente significa conocer y relacionarme con alguien, e incluso puede significar cuidar y amar a alguien. La Sextuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, cuando tú lees Génesis 4.1, dice que conoció a Adán a su mujer, la palabra ahí es proginosco, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. De manera que ahí implicó una intimidad, una relación íntima, la palabra proginosco. En Oseas 13.5, el texto dice, yo te cuidé en el desierto. Pero el original en hebreo dice, yo te conocí en el desierto. Eso es proginosco. Pero los traductores la tradujeron como cuidé, porque proginosco puede significar conocer a alguien tan bien, tan íntimamente como Adán conoció a Eva, como puede significar cuidar y amar a alguien. Y esa palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. En 2 de esas veces implica conocer de antemano. Hechos 26.5 y 2 de Pedro 3.17. Conocer de antemano. Las otras 4 veces que aparece la palabra implica conocer de antemano, pero una relación, tener una relación con alguien. Y Daniel Doriani, comentando acerca de estas cosas, dice que la palabra proginosco más probablemente significa que Dios amó y cuidó a los suyos antes de predestinarlo. Recuerda que el texto dice, a los que conoció, predestinó. Antes de predestinarlos, Dios conoció a los suyos. Como los conoció, recuerda que implica amar, cuidar. Como los conoció, como los amó, entonces los predestinó. El texto de Jeremías 1.5 puede ilustrar algo de esto. Antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que naciera, te consagré o te aparté. Y te puse por profeta a las naciones. Tú no eras, como yo decía, ni siquiera un feto, y ya yo te conocí. ¿Sabes por qué, Jeremías? Porque yo te entretejí en el vientre de tu madre. Y mientras hacía eso, te aparté, te consagré y te puse por profeta a las naciones. De manera que en el contexto de Jeremías 1.5, proginosco, conocer, implicó consagrarte, apartarte, separarte. Lo que Romanos 8.29 me está diciendo es que Dios me conoció, me consagró, me apartó, puso su amor especial sobre mí. De manera, hermano, que si tú eres nacido de nuevo, Dios te conoció desde toda la eternidad y en Él segura en Él es guardada tu alma, como cantábamos. Ahora tú puedes entender por qué Dios le puede decir a Israel
Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. ¿Cómo con que con amor eterno te he amado? No solamente que te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Por eso, como te amé desde la eternidad, ahora en el tiempo y en el espacio, te estoy sacando al desierto y liberando de tus problemas. ¿Y cuál fue tu intención, Dios? Cuando me amaste de la eternidad pasada, me concebiste, me pensaste, porque yo sabía lo que iba a ocurrir, yo sabía lo que Adán iba a hacer, yo sabía cómo iba a distorsionar mi imagen, pero no iba a dejar mi imagen distorsionada, trastocada en ti. ¿Por qué no, Dios? Porque te amé. Escúchalo otra vez, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que conoció, predestinó. La palabra predestinar implica marcar un límite. Yo estaba aquí en el grupo de la humanidad entera y Dios marcó un límite y me pasó por este lado, me apartó. Primero me conoce allá y luego me aparta. ¿Y para qué me apartó? Para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Por eso es que todas las cosas cooperan para bien, porque como nada estorba los propósitos de Dios, no importa si es enfermedad o muerte o accidente o separación o pérdida, todo forma parte del cincel de Dios para ir quitando de ti todo lo que no se parece a Cristo. Ahora déjame hacerte una pregunta, no tienes que contestar, la respuesta es obvia. ¿Tú crees que en ti y en mí queda todavía mucho que no se parece a Cristo? ¿Verdad? Pues ya tú sabes que queda así mismo, de cosas por las cuales tendrá que atravesar. Porque hay que quitar todos los de ti y de mí. La imagen del Hijo formada en ti y en mí es el propósito de Dios desde toda la eternidad. Dios está cincelando eso. Escucha esta idea hermosa de parte de Spurgeon. Dios estaba tan complacido con su Hijo y vio tal belleza en él que decidió multiplicar su imagen. ¡Wow! Nosotros no entendemos la Trinidad, pero no sé si puedes seguir conmigo ahora, pero Jonathan Edwards pensaba que el Hijo unigénito de Dios, es esto. Cuando Dios piensa en sí mismo y proyecta a sí mismo hacia afuera, eso que se es proyectado es su Hijo. La imagen perfecta de Dios. Si eso es verdad, lo que Dios está tratando es de proyectar en nosotros una imagen como la de Él, con la limitación que somos criatura y Él es creador, que no somos Dios, sino sus hijos. Y esa multiplicación era el plan de Dios en el Edén. Por eso le dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra. Llena la tierra de mi imagen. Pero como Adán falló, Dios dijo, sí, pero mis propósitos son eternos y no son estorbables, de manera que enviaremos la Trinidad, un segundo Adán, para que la tierra sea poblada de su gloria. ¿Cómo tú crees que la tierra va a ser poblada de su gloria? Cuando la tierra sea llena de la imagen de Dios en los 4 puntos cardinales. El Espíritu Santo mora en ti y cincela en ti desde adentro. Entonces Dios me conoció, me predestinó. ¿Y qué hizo Dios con aquello que predestinó? Bueno, la respuesta está en el versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a eso también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Ok, entonces me predestinaron y luego me llamaron. Tenemos que hablar de esa palabra. Recuerda que eran 5 verbos. Este es el tercero de los 3. Entonces llamó. Esa palabra ahí en el original, vamos a tratar de explicar lo que encontramos en la palabra acerca de cuando Dios llama. Hay un llamado general para todo el mundo. Cuando Cristo vino, Él predicó el Evangelio y lo predicó indistintamente. Y el llamado fue a todo el mundo. Pero lamentablemente la gente no responde al llamado general.
Y mencionaba como una ilustración que me vino a mi mente en el momento, y tú sabes que usualmente en tiempos de elecciones las autoridades llaman a que la gente vaya a votar, pero la mayoría de la gente no va a votar, porque el llamado general no funciona. Bueno, escucha lo que dice Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. Dios dice, de diferentes formas, yo llamo a los hombres a que se arrepientan en todos los lugares, a través de todas las épocas. Ese es un llamado general, pero la gente no responde. Entonces, como la gente no responde, y la razón por la que no responde es por la misma razón que en los tiempos de Jesús, a Jesús no lo recibieron, porque amaron más las tinieblas que la luz. Juan 1. Entonces Dios tiene que hacer un llamado eficaz, que es otro llamado, un llamado personal y específico. Pudiéramos decir un llamado efectivo, pero en teología le llamamos llamado eficaz. ¿Y qué implica eso, pastor? Que Dios no simplemente te extiende una invitación y te dice, bueno, si tú quieres venir, tú vienes, y si no, no venga. No, porque nadie va a venir, porque nadie puede venir. La mente no busca a Dios, no se somete a Dios y ni siquiera puede. Entonces, ¿qué implica el llamado eficaz? Que Dios no solamente te llama, sino que te capacita para que oigas, entiendas al llamado y respondas al llamado. Bueno, imagínate que Cristo se para frente a la tumba de Lázaro. Lo único que Él va a hacer es llamar. Ahí está el cadáver. Lázaro, sal fuera. Lázaro adentro. Lázaro, sal fuera. 2000 años después tuviera Cristo llamando a Lázaro. ¿Qué tiene que pasar para que Lázaro pueda responder? Él tiene que volver a la vida, porque los muertos no oyen. Cristo tuvo que levantarlo de entre los muertos y ahora vivo le hace un llamado. Lázaro, sal fuera. Ahora Lázaro dice, alguien me está llamando allá afuera. Déjame ir. Bueno, así mismo estabas tú muerto en tus delitos y pecados y tú oías el llamado, la predicación del evangelio y tú no respondes. Y no respondes. Pero hay un día en el que Dios te hace nacer de nuevo y después que naciste de nuevo, tú oyes el llamado y ahora no solamente lo oyes, lo entiendes y no solamente lo entiendes, ahora quieres responder porque en el nuevo nacimiento está el Espíritu Santo que ahora ha puesto en ti el querer y el hacer. ¿Tú te imaginas la gracia de Dios? ¿Tú te imaginas la misericordia de Dios? El amor de Dios, no solamente que te pensó en el pasado, guardó tu alma hasta este momento, te capacitó para que respondiera a su llamado por medio del nuevo nacimiento. ¡Wow! Nosotros debiéramos estar extremadamente gozosos y agradecidos. Ahora recuerda que la palabra interpreta la palabra o la palabra ilumina la palabra cuando necesito más luz. Si me voy a Efesios 1, donde Pablo en 14 versículos nos habla con lujo de detalles de esta predestinación, déjame decirte algunas cosas más que informan a Romanos 8, 28 al 30. Pablo nos dice, no te voy a leer el texto, simplemente del versículo 4 al 14, Pablo nos dice que fuimos escogidos en Cristo, versículo 4. Estamos en Efesios 1. Ahí mismo en el versículo 4 nos dice que nos predestinó en amor o por amor. Esa es la causa. Versículo 5 nos predestinó para adoptarnos como hijos. No solamente que nos predestinó, sino que parte del propósito era que yo llegara a ser un hijo de él. Versículo 6 nos predestinó para alabanza de su gloria en el amado. Me predestinaron en el amado. Y una de las razones es que cuando todo se ha dicho y hecho, Dios, la gloria de Dios, la gloria de la gracia de Dios, sea desplegada a través de los salvos. Fuimos predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Versículo 11, esta fue la voluntad de Dios y Él la fue a buscarla, fue a realizar, se propuso realizarla.
Versículo 13, para obtener salvación yo tengo que oír el mensaje de salvación, el evangelio. La gente viene a Cristo cuando escucha el evangelio. Por eso es que Pablo nos dice en 2 Corintios 5 que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros reconciliados con Dios. ¿Cómo es que Dios ruega por medio de nosotros cuando nosotros predicamos el evangelio? Y fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de la promesa, versículo 13. Ok, ahora entendí el llamado. Conoció, predestinó, llamó, pero el texto también dice que a los que llamó, justificó. Entonces esto es como se da. A los que Cristo conoció, a eso predestinó. A los que Cristo predestinó, a esos llamó. A los que Cristo llamó, ya vimos eso, a eso justificó, y a lo que justificó, glorificó. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es un término legal, como si estuviéramos en una corte. Es un acto, el acto por medio del cual Dios Padre declara justo a una persona sin ser justa por medio de la sangre de Cristo. Después que la persona se ha arrepentido y ha pedido perdón por sus pecados y ha nacido de nuevo. Dios dice, tú no eres justo en ti mismo, pero mi Hijo te va a dar su santidad y ahora yo te voy a declarar justo. No inocente, tú eres culpable, pero te voy a declarar justo sin serlo. Hermanos, cuando Cristo fue a la cruz es donde Cristo nos justifica. Ahora, cuando Cristo fue a la cruz, Él no justificó a todo el mundo y luego la gente se pierde o se salva en el camino. No, Cristo justificó a todos aquellos y solamente a todos aquellos que el Padre conoció, que el Padre predestinó y que el Padre llamó. A esos Él justificó. Cristo no nos hizo justificables en la cruz, Cristo nos justificó. Ese es el tiempo verbal, hecho, completo. Ahora de ahí en adelante habría que esperar el tiempo y el espacio para que yo llegara a conocerlo, pero yo estaba justificado. Esa es la razón por la que cuando Cristo está terminando la odisea de la cruz dice consumado es, tetelestai, yo no tengo más nada que hacer. En el tiempo y espacio ustedes tendrán que poner la fe en mí, pero en cuanto a mí, yo terminé mi obra, consumado es. Nada más. ¡Wow! Y ahora entonces llegó el tiempo y yo creí en ese Cristo, creí en su cruz, creí en su resurrección, creí que Él murió en mi lugar. Y ahora el texto dice que me glorificó. Pastor, pero la glorificación no ocurre cuando los cuerpos que han muerto se levantan al día final y se unen con nuestras almas. Exactamente. Tu glorificación no es cuando tu alma entra en gloria. No. Esa es la introducción del proceso. La glorificación es cuando hemos terminado. Cuando tu cuerpo se levanta y se une con tu alma. Entonces, déjame explicarte cómo es que se da de principio a fin. No hay nada creado. En la eternidad pasada, la Trinidad concibe un plan para llevarse a cabo. Para llevar a cabo el plan hay que tener un lugar. Se crea el universo. Es como el director de la obra necesita un lugar donde llevar a cabo su obra. Eso es como Juan Calvino lo concebía. Se crea el teatro. Y entonces los primeros dos actores son Adán y Eva. Pero los actores fallaron, pecaron, se apartaron de Dios, arruinaron su imagen, lamentablemente. Pero no puedes estorbar los planes de Dios, de manera que desde Génesis 3:15 se anuncia, no lo vamos a dejar así. De manera que esto fue lo que el primer Adán hizo, pero esto es lo que el segundo Adán va a hacer. De manera que la simiente de la mujer va a venir en el tiempo y espacio y va a redimir la imagen en aquellos que yo conocí, aquellos que yo predestiné, aquellos que yo llamé. De manera que cuando Cristo viene, nacido de mujer, bajo la ley, Galatas 4:4, Él viene, nace, crece, cumple con toda la ley, y ahora que cumplió con toda la ley,
va a la cruz, ofrece su sacrificio por el perdón de mi pecado, resucita y un día yo nazco de nuevo, como ya explicamos, perdón. Después que tú naces de nuevo, ¿sabe qué pasa? El proceso de redención de la imagen de Dios apenas ha comenzado. Hasta que no nazca de nuevo, tiene la imagen de Adán, que es una imagen de Dios trastocada, distorsionada, corrompida. A partir de tu nuevo nacimiento comienza la renovación de la imagen de Dios, la redención de la imagen de Dios. Pero para que eso se dé rápidamente, no voy a entrar en detalles, porque eso puede tomar un par de clases todavía o de sermones. Pero para que la redención de la imagen de Dios se dé en mí, yo necesito en primer lugar, yo necesito una renovación de mi mente. Yo tengo que pensar diferente. Para vivir bien, yo tengo que pensar bien. Cuando yo no vivo bien, estoy pensando mal. Yo tengo que renovar mi mente. Romanos 12:12 es eso. Llegaremos ahí en varios meses. Yo tengo que dejar de vivir conforme a la carne. Y yo tengo ahora que someter todo mi vida y deseos y emociones y sentimientos al señorío de Cristo. Yo necesito eso para la redención de la imagen, pero yo necesito también vivir en el poder del Espíritu, porque de otra manera yo no lo puedo hacer. Es el poder del Espíritu que me ayuda a someter toda mi vida al señorío de Cristo. Y no lo puedo hacer porque yo tengo pecados remanentes que son poderosos y que dominan mi voluntad, a menos que yo haya sometido mi voluntad a la acción del Espíritu. Llegará el momento entonces, al final de mi vida, cuando yo muera y cuando ya Cristo haya declarado el fin de las cosas, que mi cuerpo se levantará. Y esto es como Pablo lo describe en 1 Corintios 15, 51 y 53. Así que les digo un misterio. El misterio, la palabra misterio es algo que en el Antiguo Testamento no se conocía, pero es revelado en el Nuevo. Entonces aquí está la revelación. No todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, porque Cristo va a llegar un momento que hay gente viva. Pero todos seremos transformados, todos los que aman a Dios, todos los que han sido llamados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque el cuerpo que se sembró en debilidad va a resucitar en poder y lo que se sembró en vergüenza va a resucitar en gloria. Ese es el momento de la glorificación, hermanos. Dios te conoció, Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te justificó, Dios te glorificó. Y yo decía más tempranamente, porque se produjo exactamente ese silencio sepulcral, después de tú entender esos 3 versículos y lo que Dios ha hecho y cómo lo pensó y cómo lo realizó y cómo lo sigue realizando, la insondable sabiduría de Dios es tan extraordinaria que si nosotros hubiésemos sido pentecostales estuviéramos saltando, brincando y aplaudiendo y diciendo gloria a Dios, aleluya. Pero como nosotros somos como somos, qué bueno, qué interesante, no lo había pensado. ¿Usted sabe qué, pastor? Eso fue... Hermanos, tú tienes que pedirle a Dios que abra tu entendimiento a la sabiduría de este libro para que tú puedas ver la mente de Dios. Dios ha revelado su mente para ti, para que puedas saborear su sabiduría, para que las cosas del mundo no te llamen la atención. En el primer servicio yo daba el testimonio, yo estaba ahí cantando y cuando comencé a cantar, en Él es guardada mi alma, yo comencé a llorar porque yo sabía lo que iba a predicar y pensar que en Él está segura mi alma, está guardada mi alma desde la eternidad pasada. No cuando yo nací, no, mucho antes. No cuando Dios creó la tierra, no, cuando no había nada más que la Trinidad. Dios me pensó y me guardó hasta el día de hoy. Y si no me hubiera guardado, me hubiera perdido todos los días de mi vida. Y si no me guarda de aquí al final, me pierdo también. Y si eso no es suficiente para tú vivir dándole gracias a Dios y diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. No, pastor, que yo no soy así. Bueno, yo tampoco, pero lo vivo, lo siento, lo gozo, lo disfruto, hermano. Lo pienso.
Pero no puedo vivir una vida tan bla, con una revelación tan wow. Es indigno. No es digno. Tú sabes ya el significado. La revelación es wow y mi respuesta es bla. Hello. Bueno, pastor, y si ya Dios lo va a hacer todo y lo planificó todo, entonces ¿para qué vamos a predicar? Uy, pídele a Dios que te abra los ojos del entendimiento. Dios dice por qué tenemos que ir a predicar. Dios sabe nuestras preguntas, como sabe nuestras preguntas, nos manda la respuesta adelante y después dice, cuando ustedes pregunten, mátense ustedes mismos, vayan a buscar la respuesta. Romanos 10, 13 al 15, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Recuerda que yo te dije que Efesios 1:13 dice que para ser salvo hay que oír el mensaje del Evangelio. Aquí está, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Nosotros predicamos porque Dios no solamente nos llamó con un propósito y nos llamó para ser embajadores de Cristo, como si Él rogara a los hombres por medio de nosotros reconciliados con Dios. Porque tú eres un micrófono, porque Dios no solamente predestinó quién iba a ser salvo, predestinó quién iba a ser el instrumento de salvación de esta persona. Dios no te necesita, pero quería que tú participaras en la gloria de su plan de redención y lo disfrutara y pudieras conocer más de Él y pudiera conocer su poder que levanta muertos. Y entonces mi vecino no puede elegir a Dios, no, ni tú tampoco, hasta que Dios te elige. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, ¿sabes qué? Tú eres la mejor evidencia de la incapacidad del ser humano. ¿Sabes por qué? Porque después de nacer de nuevo, son múltiples las veces y múltiples los días en que tú ni te has acordado de Dios. ¿O no? Sé sincero. Sí, gracias hermano, que son más. Los otros pecaron, me entiendo, pero gracias. Porque no lo buscamos, estando dentro. Imagínate ahora, el que no ha nacido de nuevo. Nuestros ojos son fácilmente desviados por una sola razón. Porque mientras mis ojos estén en este mundo, yo no puedo ver las maravillas de aquel mundo. Ni me interesan. Hermanos, el apóstol Pedro, ya tengo que cerrar, 2 de Pedro 1:4, nos dice que Dios, por su gracia, escucha, nos ha concedido, es una concesión, sus preciosas y maravillosas promesas. A mí me encanta leer la palabra porque esa gente habla con un vocabulario que nosotros no hablamos. Nosotros decimos, tienen que creer la promesa de Dios. Pedro dice, espérate, que tampoco así. Sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Tú estás oyendo? Que nosotros nos están llevando a ser partícipes de la naturaleza divina. No a ser Dios, pero partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¡Wow! Y nosotros no escapamos, a nosotros nos sacaron de ese mundo donde queríamos quedarnos. Y Pedro te dice, Dios te ha hecho una concesión y te ha hecho partícipe de la naturaleza pecadora. Hermano, si tú entendieras eso, si tú saborearas eso, verdaderamente, todos los días, tú te levantaras con el único deseo, no con el deseo, el único deseo, de que ese día tú lo puedas vivir completamente para la gloria de quien te sacó del fango cenagoso. ¿O tú no te acuerdas dónde estabas? ¿O tú no te acuerdas lo que hacías? ¿Tú no te acuerdas cómo pensabas? De ahí te sacó Dios. Y tú fuiste pensado y creado
al igual que el universo entero, para dar gloria a Dios. De manera que si el universo material, sin vida, puede glorificar a Dios, puede servir de espejo para reflejar de regreso a Dios su gloria, imagínate lo que nosotros con su imagen pudiéramos hacer. Y esa es la razón por la que si la creación hace eso, tú también y yo también, no en la iglesia, no en un día, no en un sermón como este, todos los días, en todo lo que hago, en todos los lugares y de todas las formas. De manera que yo pueda glorificar con la creación a mi Salvador. A Él le pertenece el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Su pueblo dice, amén, amén. Padre, gracias. Gracias por lo revelado. Perdona nuestra iniquidad al no responder a la altura de nuestro llamado, como hemos visto hoy. Que la creación nos sirva de ejemplo y nos humille al verla todos los días reflejando tu gloria, porque si ella lo hace, yo también. Y permite que en la vida de uno o de muchos, ojalá fuera de todos, oh Dios, permite que este mensaje sea un antes y un después. Para la gloria tuya, pero para bendición nuestra. En ese orden, en Cristo Jesús, su pueblo dice, amén, amén.